Vamos a ver los contenidos de la unidad número 5 que corresponden a la variable aleatoria continua y modelo normal. Ante todo vamos a definir lo que es una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua se define como tal si el recorrido de la variable pertenece a un intervalo real A, B, es decir que puede asumir cualquier número de real dentro de un intervalo, donde A puede ser menos infinito y B puede ser más infinito. Es decir, que los extremos de ese intervalo puede asumir cualquier número real dentro del campo de los números reales. Definida la variable aleatoria continua, le vamos a asociar a esta variable una función que es una función de densidad. Para ello, vamos a tener que definir dos condiciones muy importantes para que sean función de densidad de probabilidad. Fíjense ahora que estamos hablando de una variable aleatoria continua y la función es una función de densidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad ahora, cuando estemos en este tipo de variables, la vamos a trabajar como la densidad de probabilidad bajo la curva. Entonces, ¿qué curva estamos hablando? ¿De qué estamos definiendo? Bueno, vamos a tener que definir una función f de x, una función matemática, como ustedes han visto ya en matemática 1 y matemática 2, donde se debe cumplir la condición de no negatividad. ¿Qué significa esta condición de no negatividad? Significa que la imagen para cada valor de x, en esa función que estamos asignando para cada valor de x, debe ser positiva. Por lo tanto, la imagen de la función debe pertenecer al conjunto de los números reales positivos. ¿Y dónde los encontramos? Los encontramos en el primer y segundo cuadrante. Eso significa la condición de no negatividad. Veamos la segunda condición, que es la condición de cierre. Aquí empezamos a trabajar y ver qué es lo que pasa con el cálculo de probabilidad. Eso que ustedes ven ahí, que es la integral en el recorrido de la variable diferencial x, es lo que ustedes ya han calculado en matemática 1 y en matemática 2, el cálculo de área. ¿Por qué? ¿Por qué lo utilizamos acá? Por el mismo concepto que dije anteriormente, porque ahora la probabilidad va a ser la densidad, ¿sí? Va a ser el área bajo la curva definido entre el recorrido de la variable. Y si estamos diciendo que esa integral es probabilidad y la probabilidad de un suceso, en este caso el suceso me está diciendo que x asume valores entre menos infinito y más infinito, lo que estoy calculando ahí es la probabilidad del omega. La condición de cierre me está diciendo que estoy asumiendo todos los valores de la variable x. Entonces, lo que estamos calculando ahí es la probabilidad del suceso seguro o suceso cierto, por eso nos da igual a 1. Vamos a un ejemplo. Tenemos esa función f de x, que es una función lineal, es 2 por x, donde x asume valores entre 0 y 1. Y para otro valor que no sea entre 0 y 1, la función, esa f de x, es igual a 0. Nos vamos a preguntar si es función de densidad. Para que sea función de densidad, tiene que cumplir dos requisitos. Primero, que f de x sea mayor o igual que 0. Y segundo, que la integral de la función en el recorrido de la variable sea igual a 1. Bueno, vemos la gráfica, ¿sí? Y vemos que para los valores menores que 0, la función vale 0. Entre 0 y 1, vale la función lineal, 2x, donde el valor máximo es 2 por 1. Reemplazamos el 1 en la función 2 por x, nos da igual a 2. Y luego de los valores mayores a x igual a 1, la función vale 0. Nuevamente, en términos de esta gráfica, podemos ver que f de x es mayor o igual que 0, por lo tanto, se cumple con la primera condición. Veamos si cumple con la segunda condición. La segunda condición es la condición de cierre y ¿qué tendríamos que hacer? Tendremos que resolver esa integral, la integral entre 0 y 1 de 2x diferencial x. Sacamos el 2 fuera de la integral, nos queda x. Integramos x cuadrado sobre 2, simplificamos, nos queda x cuadrado entre 0 y 1, aplicamos barrow y nos da 1. Por lo tanto, hemos comprobado que esa función 2x entre 0 y 1 y 0 para todo otro x es función de densidad. Y si es función de densidad, vamos a poder calcular probabilidad. Bien, aquí tenemos
que la probabilidad de X varía entre 0 y 1, por lo tanto, el área bajo la curva entre 0 y 1 nos va a dar igual a 1. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con probabilidad y ese área que tenemos ahí es probabilidad. Cuando trabajamos con variable aleatoria, ¿sí? Ya sea continua o discreta, en discreta las longitudes nos van a dar las probabilidades, en continua las áreas nos van a dar las probabilidades, ¿sí? Bien, calculemos la probabilidad de que X varíe entre 1/2 y 3/4. Es decir, la probabilidad de que X asuma valores entre 1/2 y 3/4. Para eso, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que hacer la integral entre 1/2 y 3/4 de 2X diferencial X, y el área que estamos calculando es el área sombreada de color amarillo, ¿sí? Ese área es igual a 5/6. Es decir, que la probabilidad de que X asuma valores entre 1/2 y 3/4 es igual a 5/6. La forma de representar la probabilidad de un suceso en una función de densidad es de esta forma. Es el área bajo la curva delimitado entre el límite inferior y el límite superior del intervalo donde estamos calculando probabilidad. Asociada a esa función de densidad para una variable aleatoria continua, le vamos a asociar una función de distribución acumulada. ¿Qué estamos trabajando cuando hacemos función de distribución acumulada? Recuerden que lo que estamos acumulando es probabilidad. Entonces, esa f de x va a ser la integral, la función de distribución acumulada va a ser la integral desde menos infinito hasta un valor dado, x, ese valor x pertenece al recorrido de la variable, y lo que nos va a dar es una probabilidad. ¿Qué pasaría si en vez de poner x en el límite superior de la integral ponemos infinito? Lo que estamos poniendo ahí es la condición de cierre, porque hacer la integral en el recorrido de la variable para todos los valores de x, lo que nos va a dar es la condición de cierre. Por eso hay que tener cuidado que en el extremo superior de la integral debemos poner un valor que va a ser variable, ¿sí? X, x1, xy, xj. Yo aquí lo puse con x y la función lo puse con t para después, al hacer la integral, hacemos el cambio de variables y la función de distribución acumulada nos queda en términos de x. Entonces, si estamos, para hallar la función de distribución acumulada, integramos la función de densidad, diferenciando la función de distribución acumulada, vamos a encontrar la función de densidad de probabilidad. Obviamente que la función debe ser continua, ¿sí?, en todo el recorrido de la variable para poder trabajar con la diferenciación de la función de distribución acumulada. Encontremos entonces la función de distribución acumulada para esa función lineal que vimos anteriormente. Vamos a ver que la función de distribución acumulada va a ser la integral entre 0 y xr de 2x diferencial x. Integramos y nos va a quedar que es xr al cuadrado, es decir, ese r que me está diciendo es el índice que va a ir variando ¿en dónde? En el recorrido de la variable. Va a ir variando entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo va a ser la función de distribución acumulada? Nuevamente va a ser por partes. Va a valer 0 para los x menores que 0, va a valer x cuadrado para los x variando entre 0 y 1, y va a valer 1 entre los x mayores o iguales que 1. Acá hay una cosa bastante interesante que tienen que tener en cuenta, y fíjense qué pasa con los extremos de la función definida en la parte central. La función en sí, la función de densidad varía entre es 0 menor o igual que x y estrictamente menor que 1. Cuando estoy trabajando con la función de distribución acumulada, resulta que en el intervalo donde defino la función estoy incluyendo al valor 1. Ven que es entre 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Aquí el 1 lo incluyo en el intervalo. ¿Qué pasa?
me equivoqué, que tengo algo mal. Bueno, acá hay que tener en cuenta y tener el concepto de que probabilidad cuando estamos trabajando con una variable aleatoria continua se calcula como el área bajo la curva. Entonces, si nosotros calculamos área y tenemos un punto, ¿podemos calcular área? Es decir, si quisiéramos hacer la integral de una función cualquiera en un punto, entre 4 y en el punto 4, ¿qué tendríamos que tener como integral? Entre 4 como límite inferior y 4 como límite superior. Por lo tanto, el área en un punto es igual a 0. Por lo tanto, incluir o no incluir un punto, ¿sí? El extremo, cuando la variable aleatoria es continua, no modifica el cálculo de probabilidad, ya que la probabilidad en un punto cuando la variable aleatoria es continua es igual a 0. ¿Cómo graficamos esta función? Muy simple. La función de probabilidad para los x menores que 0 va a ser igual a 0. Es una función cuadrática en el recorrido de la variable x cuadrado. Y para los x mayores que 1, la función de probabilidad va a ser igual a 1. ¿Cómo representamos el mismo suceso definido en el ejemplo anterior? Es decir, queríamos calcular la probabilidad de que x varíe entre 1/2 y 3/4. Ya sabemos que eso va a ser la acumulada en 3/4 menos la acumulada en 1/2. ¿Y la acumulada en 3/4 cómo es? Y es reemplazar en x cuadrado por 3/4, entonces nos va a quedar 3/4 al cuadrado, y lo acumulado en 1/2 va a ser 1/2 al cuadrado. Eso es igual a 5/16, representados de tal forma que siempre que tengamos una función de distribución acumulada, las representaciones gráficas van a estar dadas por segmentos, por lo tanto, lo acumulado en 1/2 es ese segmento punteado, lo acumulado en 3/4 es este segmento punteado, y la probabilidad del suceso, es decir, que x varíe entre 1/2 y 3/4, está indicado por ese segmento de color amarillo. Como el cálculo de probabilidad se representa como el área bajo la curva, todos estos sucesos son iguales. Si son sucesos iguales, las probabilidades son iguales y el cálculo de probabilidad se indica de esta manera. No importa si el intervalo contiene o no contiene al extremo inferior o al extremo superior. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos que evaluar aquí es que la probabilidad en un punto es igual a 0. Dada la variable aleatoria continua, el cálculo de la esperanza matemática o media teórica de la variable aleatoria continua va a estar dada por la integral desde menos infinito a más infinito de x, f de x diferencial x, y ese es el comportamiento medio teórico de la variable x, cuando x es una variable continua, y la variancia, para luego llegar a la desviación típica, está dada a través de estas dos fórmulas. Es lo mismo que teníamos antes, tener en cuenta que cuando estamos trabajando con variable aleatoria, ya sea discreta o continua, estamos calculando esperanza matemática y variancias poblacionales, ¿sí? Porque estamos trabajando con todos los resultados posibles. Entonces, cuando calculamos los comportamientos medios de una variable aleatoria, siempre estamos calculando parámetros.